Meredith Holloway siempre se había considerado una persona sumamente observadora, ya que parte de su trabajo consistía en fijarse en los detalles más pequeños de los textos, identificar incoherencias y corregir los errores ajenos. Sin embargo, esta vez estuvo a punto de no darse cuenta de algo importante. Todo comenzó con un recibo que se cayó accidentalmente del bolsillo de la chaqueta de Garrett. Era un recibo común, de la cafetería de la planta baja de su edificio. 2 capuchinos y una magdalena de arándanos. Meredith levantó el trozo de papel a punto de tirarlo, cuando la hora impresa en el recibo la dejó paralizada. 10:30 de la mañana, jueves. A esa hora, Garrett debía estar en una reunión importante en su oficina, a media hora de casa. Dejó el recibo a un lado, tratando de reprimir una sensación desagradable. Tal vez la reunión se había cancelado o aplazado. Garrett podría haber pasado por casa para recoger algún documento que olvidó Meredith. Intentó concentrarse en su trabajo. Tenía un manuscrito sobre la mesa que debía revisar antes del día siguiente, pero sus ojos seguían regresando al recibo. Abrió la cuenta bancaria conjunta, la única a la que tenía acceso. El motivo parecía inocente. El cumpleaños de su sobrina se acercaba y quería ver cuánto habían gastado en el mes. Al revisar las transacciones, se dio cuenta de algo que la dejó inquieta. Había cargos regulares a nombre de la inmobiliaria Brightview Estate por un total de $2,700 que aparecían el primero de cada mes desde hacía 6 meses. Era el alquiler de un apartamento en su propio edificio, 2 pisos más abajo. El aire ya estaba oscuro cuando Meredith se recostó en la silla, con náuseas en la garganta. Recordó claramente cuando el joven artista se mudó a ese piso hacía 3 meses. Garrett lo había mencionado de pasada en la cena de ese entonces, refiriéndose al nuevo vecino como un talento prometedor. Peyton Ramírez, un joven de 26 años, graduado de la escuela de arte, preparándose para su primera exposición en solitario. Meredith conoció más detalles después, cuando se cruzó con Peyton en el ascensor. Era alta, delgada, pelirroja y tenía algunas pecas en la nariz. Peyton parecía simpática, algo tímida. Ahora, todo cobraba un nuevo significado. Los frecuentes retrasos de Garrett, su nueva costumbre de bajar a la cafetería por las mañanas, las llamadas de trabajo que lo llevaban a las escaleras. Sonó el timbre. Meredith se estremeció, cerró rápidamente el navegador y fue a abrir la puerta. Allí estaba Peyton Ramírez, con un mono salpicado de pintura. «Perdón por la molestia, señora Holloway», dijo Peyton sonriendo. «¿Le sobra un bote de pintura blanca o gris? Necesito terminar mi trabajo, pero las tiendas ya están cerradas». Meredith la miró fijamente, observando detalles que antes había pasado por alto. Los caros pendientes en sus orejas, como los que había visto en el escaparate de la joyería por la que solía pasar, y el ligero aroma a perfume, la marca favorita de Garrett. Meredith respondió, sorprendida por la calma de su propia voz. «Tal vez deberíamos preguntar a alguien más». «Sí, supongo que sí», musitó Peyton. «Perdón por molestarle». Al cerrar la puerta, Meredith se apoyó en la pared. Sus manos temblaban, pero su mente funcionaba con sorprendente claridad. Sacó su teléfono y buscó en Google «investigador privado». Entre los resultados apareció una agencia, Mackenzie, con buenas reseñas. Al marcar el número, escuchó el contestador automático. «Son casi las 9 de la noche. Agencia de detectives Mackenzie. Deje un mensaje y le llamaremos durante nuestro horario de oficina». «Hola, mi nombre es Meredith Holloway. Necesito asesoramiento. Por favor, llámeme mañana por la mañana». El teléfono vibró en el pasillo. Era un mensaje de su marido. «Reunión importante con inversores hoy. Llegaré tarde. No esperes para cenar». Meredith sonrió. Abrió las notas de su teléfono y comenzó a hacer una lista de preguntas para la reunión de mañana con el detective.
Necesitaba pruebas y las conseguiría al otro lado de la ventana. Las luces del apartamento de 2 pisos más abajo se encendieron. Meredith se acercó a la ventana y se quedó inmóvil, observando la silueta en la abertura iluminada. La alta figura de un hombre, la dolorosamente familiar curva de sus hombros. Se dio la vuelta y apretó los puños. Mañana todo empezaría mañana. La oficina de la agencia de detectives Mackenzie estaba en un viejo edificio de ladrillo. A las afueras del distrito comercial, Meredith llegó a la tercera planta a las 9 en punto, habiendo llegado temprano para poder estar en el trabajo a las 10. Su ausencia no debía levantar sospechas. Reid Mackenzie no era para nada como ella lo había imaginado. No llevaba gabardina ni barba incipiente. En su lugar, vestía un elegante traje gris y tenía la mirada afilada de un hombre acostumbrado a fijarse en los detalles. Señora Holloway, le indicó, señalando una silla. «Dígame, ¿qué la trae por aquí?» Meredith sacó un impreso con los extractos bancarios. «Mi marido alquila un piso en nuestro edificio para su amante», dijo Mackenzie, asintió sin mostrar sorpresa. «Y quiere pruebas. Quiero saber todo sobre ella, sobre sus encuentros, sobre cuánto tiempo hace que empezó, y lo más importante, a dónde va el dinero de su cuenta personal». El detective hizo una nota en su cuaderno. «¿Qué sabe de la chica?» «Peyton Ramírez. Tiene 26 años, es artista, se mudó hace 3 meses, pero lleva 6 meses sin pagar el alquiler». «Curioso», dijo Mackenzie, arqueando una ceja. «Normalmente los hombres son más cuidadosos en estos casos. Meter a una amante en la misma casa». «Garrett cree que soy demasiado ingenua», sonrió Meredith sin disimulo. «¿Está seguro de que no notaré nada?» Al mismo tiempo, Peyton estaba de pie frente al caballete en su estudio, tratando de concentrarse en el nuevo cuadro, pero sus pensamientos volvían una y otra vez al pasado, al día en que conoció, hace 6 meses, la obra de Garrett Holloway. Se expuso en una pequeña galería en Madison Street. Era una muestra de artistas emergentes, pero prácticamente nadie asistió. Peyton, que trabajaba a medio tiempo como camarera en una cafetería del barrio, lo hacía para cubrir el alquiler de su pequeño estudio en una zona deprimida. Garrett apareció al final de la tarde, con un traje caro y una postura firme que lo hacía destacar entre los pocos visitantes. Se detuvo frente a las obras y las observó con detenimiento. «Es una técnica poco común», comentó. «Usa una espátula en vez de un pincel». Peyton se sorprendió. La mayoría de la gente no solía fijarse en esos detalles. «Sí, en general, te permite crear una textura más expresiva», respondió ella. «Sé algo de arte, y tengo que admitirlo, hacía mucho que no veía algo tan interesante». Compró los 2 cuadros a un precio muy bajo, sin hacer ningún regateo. Eso nunca le había ocurrido antes. Luego, se ofreció a llevarla a tomar un café. Durante ese café, le comentó que era dueño de una empresa de inversiones, que le apasionaba el arte contemporáneo y que podía ayudarla a organizar una exposición en solitario. Peyton recordó cómo los ojos de su compañera de cuarto se iluminaron cuando le contó el encuentro. Un mecenas millonario es como en las películas. Peyton había crecido en una pequeña ciudad donde su padre bebía y su madre tenía 2 trabajos. A los 16 años consiguió una beca para estudiar arte, su única oportunidad para escapar de ese ambiente. En los últimos 5 años había vivido al límite de la pobreza, negándose todo para poder comprar pintura y lienzos. «¿Así que quieres que investigue todo?» La voz del detective Mackenzie la sacó de su trance. «Sí, además, averigua los negocios de mi marido. Algo me dice que el apartamento de la amante no es su único secreto». El detective anotó una cifra en su cuaderno. No era una cantidad considerable, pero Meredith estaba dispuesta a pagar. «¿Cuándo podemos esperar los primeros resultados?» «En una semana tendremos un informe preliminar, pero debo advertirle que tal vez no le gusten los resultados».
Lo que sé ya no me gusta, respondió Meredith mientras se levantaba de la silla. ¿Me contactarás en este número?, preguntó el detective. Es un teléfono reservado. Mi marido no lo sabe. En su estudio, Peyton dejó el pincel. El cuadro no estaba funcionando. La conversación con Garrett de la tarde anterior no dejaba de rondar su mente. No tienes nada de qué preocuparte, le había dicho él. Las cosas cambiarán pronto, te lo prometo. Miró el retrato incompleto. Su rostro la miraba desde el lienzo, confiado, imponente. Cuando Garrett le ofreció el apartamento, le pareció un sueño hecho realidad. Justo en ese momento, su teléfono vibró en el bolsillo. Era un mensaje del galerista sobre los detalles de una futura exposición. Peyton suspiró. No podía defraudar a Garrett, que había invertido tanto en su carrera. Pero, a veces, cuando veía a la señora Holloway regresar del trabajo, sentía una punzada de remordimiento. Siempre la saludaba tan amablemente. Peyton tomó un trapo y limpió con firmeza el retrato inacabado. Necesitaba empezar de nuevo, hacer algo más sincero, algo más auténtico, mientras aún recordara lo que significaba ser auténtica. Después de su encuentro con el detective, Meredith no pudo encontrar un lugar en el que sentirse cómoda. Demasiados recuerdos del pasado la rodeaban en su hogar. Cada objeto parecía burlarse de su ceguera. Sacó cajas llenas de viejas fotos, con la esperanza de encontrar señales perdidas, pistas sobre cuándo todo empezó a ir mal. Encontró un álbum de bodas en el fondo de un armario. Hacía 10 años, ella era editora en una pequeña editorial y Garrett acababa de abrir su propio negocio. La primera foto mostraba una velada literaria en la biblioteca donde se conocieron. Él había ido a escuchar a un autor famoso y ella organizaba el evento. «Admítelo, eres la persona más culta de aquí», le dijo, mientras le ayudaba a recoger los folletos después de la velada. «Más bien la más pedante», respondió ella. Garrett la cautivaba con su erudición, su capacidad para conversar sobre cualquier tema. Hablaba de arte, política, literatura, citaba a Proust y debatía sobre pintura contemporánea en medio de colegas aburridos y pretendientes superficiales. Él era como un soplo de aire fresco. Meredith pasó página. Sus primeras vacaciones juntos en París, cafés pequeños, paseos por el Sena. No se había dado cuenta de cuán hábilmente él evitaba las preguntas directas sobre su trabajo, cómo desvió la conversación hacia otros temas. La boda fue modesta, como él insistió. ¿Por qué gastar tanto dinero en una fiesta? Mejor invertirlo en el futuro. Ella aceptó, cautivada por su sentido práctico. A partir de ahí, comenzó su meteórico ascenso. Inversiones exitosas, nuevos socios, una empresa que crecía rápidamente. Se quedaba hasta tarde en el trabajo cada vez más y hablaba cada vez menos sobre sus negocios. «No te interesa, cariño, son solo negocios», le decía. En una caja llena de papeles viejos, Meredith encontró una tarjeta de visita amarillenta. Thomas Reynolds, asesor financiero. Recordó la noche en que Reynolds fue a su casa. Quería hablar con Garrett. Parecía preocupado. «Dile que no está permitido, hay reglas», le había dicho Garrett, señalando que se fuera. «El viejo está loco», comentó él. Un mes después, los periódicos informaron del suicidio de Reynolds. Garrett estuvo inusualmente callado. Ahora, mirando la vieja tarjeta de visita, Meredith se preguntaba cuántas historias como esta se le habían escapado. La puerta principal sonó. Garrett había vuelto de un largo día. «¿Todo bien?», preguntó él guardando las fotos con rapidez. «Lo de siempre». Le dio un beso en la mejilla, cansado de interminables reuniones. Ella lo observó mientras se acomodaba en la silla, encendiendo la televisión, tan familiar y tan extraño. «Estaba ordenando unas fotos antiguas», dijo ella. «¿Y encontraste algo interesante?» La tarjeta de visita de Thomas Reynolds. Por un segundo, su mano se detuvo sobre el control remoto, casi imperceptiblemente.
Meredith asintió al recordar la triste historia del viejo Tom. Había aprendido, precisamente de él, el arte de hacer como si nada estuviera sucediendo. 2 pisos más abajo, Peyton estaba sentada frente a la ventana de su estudio. Había sido un día largo. Había esperado a Garrett en la cafetería durante casi 1 hora antes de recibir el mensaje. Lo siento, hoy no puedo, tengo una reunión importante, algo que nunca antes había sucedido. Al principio de su relación, Garrett siempre encontraba tiempo para ella. Siempre la llamaba, siempre mandaba mensajes, siempre aparecía inesperadamente con flores o con pinceles nuevos. El primer mes después de mudarse juntos fue como un cuento de hadas, un apartamento espacioso en un barrio prestigioso, un estudio nuevo, la promesa de una exposición individual. Garrett había sido generoso, tal vez demasiado. Eres especial, le había dicho, tu talento merece ser reconocido. Pero poco a poco, ese cuento de hadas comenzó a desmoronarse. Sus visitas se hicieron más breves, sus llamadas más distantes. Siempre había una excusa, una reunión con inversores, un viaje de negocios, asuntos urgentes. Y ayer, en el pasillo, la había escuchado hablar por teléfono. Sí, cariño, claro que me acuerdo de la cena con tus padres, estaré en casa a las 7. Era una conversación con su esposa, la misma señora Holloway que siempre saludaba tan amablemente en el ascensor. Ese recuerdo le dejó un nudo en la garganta. Peyton desvió la mirada hacia el caballete. Su nuevo cuadro mostraba a una mujer mirando su reflejo en un espejo. Pero en el reflejo había un rostro distorsionado, casi irreconocible. Cogió el pincel. La obra tenía que estar lista para la exposición, la misma exposición que Garrett había organizado. De repente, se dio cuenta de que esa obra formaba parte de su colección, otro cuadro adquirido como los que Garrett había comprado en la galería. Ese pensamiento la hizo sentir un escalofrío. El crepúsculo caía a través de la ventana y, en algún lugar del piso con vistas al parque, Garrett estaba interpretando el papel del buen marido, y ella, sentada aquí, en la jaula dorada que había elegido para sí misma. Peyton comenzó a mezclar los colores. Hoy, por fin, comprendía lo que su cuadro representaba. La historia de una doble vida, pintada con tonos de mentira y medias sombras de sobriedad. Tal vez sería su mejor obra, quizá la única verdadera. Tu marido tiene talento para las tramas financieras, dijo Mackenzie, extendiendo una serie de papeles sobre la mesa de su oficina. Meredith examinó los papeles con atención. En la última semana, había aprendido más sobre estados financieros que en todos los años de su matrimonio. Cifras, fechas, nombres de empresas, todo formaba un extraño mosaico de mentiras. La Galería Nova Art se mencionaba una y otra vez. Aquí se realizan transacciones importantes todos los meses, pero nunca había oído hablar de este lugar. Eso es porque no abre oficialmente hasta dentro de 2 semanas, dijo el detective, sacando un folleto brillante. La primera exposición es de un tal Lon Rams, el mismo que vive en tu casa. Meredith sintió como todo comenzaba a encajar. Él ha invertido en esta galería. Calculamos unos 2 millones en los últimos 6 meses, pero lo más interesante es esto. Mackenzie acercó otra carpeta hacia ella. Este dinero no es suyo. La carpeta contenía documentos sobre grandes inversiones de Garrett, nombres que Meredith recordaba de conversaciones triviales, personas respetadas que habían confiado en su marido los ahorros de toda su vida. Está usando su dinero para financiar sus proyectos personales, un clásico esquema piramidal. Trae nuevos inversores para pagar a los antiguos y gasta el excedente en su propio entretenimiento. La galería era solo la punta del iceberg. Meredith recordó la tarjeta de visita de Thomas Reynolds. Ahora comprendía lo que Garrett le había explicado al viejo. ¿Cuánto tiempo tenemos? Esquemas como este suelen derrumbarse de repente. Un gran inversor querrá llevarse el dinero y todo se vendrá abajo.
dijo Mackenzie, doblando los documentos con precisión. Necesitaré copias de todo esto. Además, por favor, verifica si tiene cuentas en el extranjero. En la espaciosa sala de la Galería Nova, Peyton miraba sus cuadros colgados en las paredes de yeso blanco. Eran 20 obras, la historia de su último año de vida. Entre ellas había una nueva, una mujer frente a un espejo. El director de la galería, el señor Lawrence, parecía particularmente interesado en esa obra. Esta obra tiene un sentido profundo de conflicto interior, comentó Lawrence mientras se acercaba a ella. Es el último cuadro. Peyton apartó la mirada. Lo terminé ayer. Garrett estará contento. Ha invertido mucho en esta exposición. Algo en el tono de Lawrence la hizo desconfiar. ¿Cuánto exactamente?, preguntó Peyton con cautela. Oh, eso no es asunto mío, sonrió él. Pero ya sabes, el talento es importante, pero las conexiones adecuadas son aún más valiosas en nuestro negocio. Dejó una carpeta con documentos de la exposición sobre la mesa. Peyton la abrió, revisando los presupuestos, contratos, listas de sumas. Algo en ella la dejó helada. Ninguna venta de arte podría recuperar semejante inversión. Recordó su primera conversación con Garrett sobre la exposición. «Creo en tu talento», le había dicho. «Es arte puro, nada de comercialismo». Esas palabras sonaban diferentes ahora, al igual que sus promesas de un futuro juntos y su admiración por su trabajo. Peyton se acercó al autorretrato, el último cuadro que había pintado antes de conocer a Garrett. Era una mirada sencilla, sincera. ¿Cuándo había perdido esa honestidad? Su teléfono vibró en su bolsillo. Un mensaje de Garrett. «Hoy no puedo, estoy ocupado con los inversores, pero la exposición será increíble, lo prometo». Miró su reflejo en la pared vacía de la galería ahora. Ella también era una inversión, un juguete caro comprado con el dinero de otra persona. Peyton sacó el teléfono y abrió el historial de llamadas. El número de Garrett brillaba en la pantalla, como una señal de advertencia. Su dedo se posó sobre el botón de llamada. Tenía que preguntarle sobre el dinero, sobre la galería, sobre el futuro. Pero, en lugar de abrió la carpeta y comenzó a leer cada línea con una atención renovada. Por primera vez en mucho tiempo, quería ver la verdad, sin importar lo que fuera. En la galería vacía, su nuevo cuadro, una mujer frente a un espejo, parecía especialmente conmovedor ahora. Peyton entendió por qué el rostro reflejado en el espejo estaba distorsionado, mostraba a la persona en la que se había convertido y la persona que no quería ser. Ese maldito USA, el dinero de los inversores para mantener a una amante, pensó. Savannah Forrest dejó la taza sobre la mesa con un sonido seco. Estaban sentadas en un pequeño café, al otro lado de la ciudad, lejos de las caras conocidas. Meredith asintió. Y esto es solo el principio. El detective ha encontrado toda una red de empresas fantasma. La galería donde se llevará a cabo la exposición de sus protegidos, eso es solo la punta del iceberg. Siempre te dije que parecía demasiado perfecto, comentó Savannah recostándose en su silla. Como terapeuta, estaba acostumbrada a analizar a las personas, y Garrett nunca le había dado confianza. ¿Recuerdas aquel acto benéfico? ¿Cómo cautivó a todo el mundo con historias sobre su apoyo a jóvenes talentos? Ahora sé exactamente qué tipo de talento apoya, sonrió Meredith con amargura. Pero no se trata solo de engañar. Está robando el dinero de los inversores. Cuando todo esto salga a la luz, ¿te preocupa su reputación? Savannah levantó la vista fijándose en Meredith. Me preocupa mi propia reputación, respondió Meredith. Soy su esposa. Si estalla un escándalo, me absorberá el vórtice. Savannah la miró con atención. Meredith había cambiado en las últimas semanas. La suavidad que siempre la había caracterizado había desaparecido. Su mirada ahora era más dura. ¿Tienes un plan? Está surgiendo, pero necesito tu ayuda. Meredith sacó una carpeta y la abrió.
Aquí está la lista de invitados a la inauguración de la galería. ¿Alguno de ellos es paciente tuyo? Savannah pasó los ojos rápidamente por los nombres. 3 personas destacaron, y una, James Hawthorne, era particularmente interesante. Había invertido una gran suma en la empresa de Garrett recientemente. ¿Cómo de grande?, preguntó Savannah curiosa. Confidencialidad médico-paciente, sonrió Savannah, pero luego agregó. Digamos que su divorcio podría parecer una banalidad comparado con lo que ocurrirá cuando se entere de la verdad sobre sus inversiones. Meredith anotó algo en su cuaderno. Necesito que las personas adecuadas estén presentes en la inauguración y que hagan las preguntas correctas. ¿Quieres crear un escándalo público? Savannah levantó una ceja. No, respondió Meredith con determinación. Quiero que la verdad salga a la luz de manera natural y que tenga una coartada. La inauguración de la galería se celebraba en un loft de moda. Peyton se sentía incómoda rodeada de personas en trajes elegantes. Hubiera preferido quedarse en su estudio, trabajando en nuevos cuadros, pero Garrett insistió. Son gente importante, querida. Ellos determinan el destino de los jóvenes artistas. Estaba junto a la ventana con una copa de champán cuando un hombre mayor, con un traje impecable, se acercó a ella. Señorita Ramírez, James Hawthorne. Garrett me habló de su talento, un placer conocerla. Peyton intentó sonreír. Dígame, ¿cuánto tiempo lleva trabajando con nuestra fundación? Perdón, el fondo de inversión Holloway, corrigió Hawthorne. Su exposición es uno de nuestros proyectos. Peyton miró confusa hacia Garrett, quien hablaba con un grupo de invitados en el otro extremo de la sala. No había mencionado nada sobre la fundación. No estoy muy al tanto de la parte financiera, respondió con sinceridad. Claro que sí, sonrió Hawthorne. Los artistas tienen que pensar en el arte, pero, ya sabes, he invertido una suma considerable en este proyecto. Me gustaría pensar que no ha sido en vano. En ese momento, una mujer elegante, de mediana edad, se unió a la conversación. James, no seas pesado, la chica crea un trabajo precioso, dijo mirando atentamente a Peyton. Permítame presentarle a Victoria Kane, crítica de arte. Hawthorne bebió un sorbo de whisky. Escribiré una crítica sobre su exposición. Es un honor. Peyton sintió cómo el color subía a sus mejillas. No sea modesta, rió Victoria. Háblame de tu viaje creativo. ¿Cuánto tiempo llevas escribiendo? Mientras Peyton hablaba de su formación artística, notó que Hawthorne se apartaba de Garrett. Estaban discutiendo acaloradamente sobre algo. El rostro de Garrett perdió por un momento su calma habitual. ¿Sobre qué discuten?, preguntó Peyton a Victoria. Hay una sensación de conflicto interior en tus cuadros, especialmente en los últimos. Tal vez el propio artista no entiende lo que está expresando, o no quiere entenderlo, comentó Victoria con una sonrisa significativa. Peyton bajó la mirada hacia su vaso. Sentía que todo en ella se desmoronaba. ¿Sabes? Hay muchas historias en nuestro mundo sobre jóvenes talentos y sus mecenas. No todas acaban bien, añadió Victoria, como si lo dijera de manera casual. Peyton sintió que el suelo se le iba de debajo de los pies. Perdón, tengo que, dijo, apresurándose hacia la salida. Pero en la puerta se topó con un nuevo invitado. Era una mujer alta, de mirada penetrante, que se presentó como Savannah Forrest. «Bonita fiesta», dijo, observando detenidamente a Peyton. «Debe ser agradable sentirse tan apoyada, sobre todo económicamente». Había algo en su tono que dejó helada a Peyton. Murmuró una disculpa y salió al pasillo. «Es importante actuar con rapidez y discreción», dijo Savannah con una mirada decidida. Rachel Stone, socia del bufete, extendió los papeles sobre la mesa. «En cuanto presentes estos papeles, comenzará la cuenta atrás». Meredith estudió las declaraciones preparadas. Divorcio, división de bienes, una solicitud para congelar cuentas conjuntas y, lo más importante, una solicitud a la SEC. «Cuando me enteré de los detalles»,
continuó Rachel. Comprendí por qué Savannah insistía tanto en una reunión urgente. Tu marido había montado un esquema Ponzi clásico, solo que en lugar de usar inversores comunes, utilizó a los ricos de la alta sociedad y lo cubrió con arte. Meredith añadió a la pila de impresiones de transferencias bancarias, galerías, exposiciones y apoyo a jóvenes talentos. Todo un lavado de dinero, o más bien, una forma de legalizar los ingresos y crear una fachada respetable. Lo más importante es que tenemos pruebas de que ha mal utilizado el dinero de los inversores, añadió Rachel. Meredith recordó su última conversación con el detective Mackenzie. Había encontrado cuentas en 3 bancos offshore. Si consigue sacar el dinero, Rachel dejó escapar una leve sonrisa. Habían hecho las averiguaciones preliminares, utilizando inteligencia financiera, claro, de manera extraoficial. Todas sus cuentas están bajo vigilancia, dijo, con calma. Pero él aún no lo sabe. Rachel hizo una pausa y su expresión se endureció. Aunque en casos como este, la información tiende a filtrarse. Un banquero podría soltar una indirecta, o los inversores empezarían a hacer preguntas incómodas. Meredith asintió, sintiendo un peso en el pecho. Había notado el cambio en el comportamiento de Garrett durante la última semana. Estaba más irritable, hablaba por teléfono durante largos periodos de tiempo y se encerraba en su despacho. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Meredith, sabiendo que la respuesta no sería agradable. Faltan 15 días para la inauguración de la galería. Mi consejo sería actuar el mismo día del vernissage, cuando todos estén allí. Inversores, prensa, bohemios, el momento perfecto para un escándalo. Meredith miró su reloj, inquieta. Tengo que irme. Garrett podría notar mi ausencia. Garrett, por su parte, volvió a revisar las cámaras de seguridad por tercera vez. Algo no iba bien, lo sentía en sus entrañas. Las mismas entrañas que le habían ayudado a construir su imperio. Señor, dijo su ayudante, Marcus, colocando un informe sobre la mesa. Tiene razón. En el último mes, 3 grandes inversores han solicitado informes detallados sobre el flujo de fondos. ¿Cuáles?, exigió Garrett frunciendo el ceño. Hawthorne, Ramsey y Carpenter. Garrett gruñó. Los 3 habían estado en el reciente cóctel. Recordaba sus miradas, las preguntas extrañas. Comprueba sus conexiones. Especialmente Hawthorne, insistió demasiado en preguntar por la galería. Ya lo he comprobado, titubeó Marcus. Hawthorne está viendo a un terapeuta, se llama Savannah Forrest y es la mejor amiga de su esposa. Garrett se volvió bruscamente hacia la ventana. Al otro lado de la calle, vio un coche familiar, la tercera vez en una semana. ¿Una coincidencia o no? Una cosa más, continuó Marcus. El banco preguntó por transacciones recientes de manera extraoficial. ¿Quién preguntó? La voz de Garrett se endureció. No he podido averiguarlo, pero parece que tiene que ver con la inteligencia financiera. Garrett sacó su teléfono, urgente. Necesitaba contactar a sus socios offshore y transferir los fondos restantes, cubrir sus huellas. Señor, tal vez deberíamos cancelar la inauguración de la galería, sugirió Marcus. No, respondió Garrett rápidamente. Eso levantaría más sospechas. Todo tiene que salir como está planeado. Marcó el número de Peyton, pero no contestó. Rara vez le devolvía las llamadas últimamente. Algo había cambiado después de la fiesta, o quizás alguien le había dicho algo. La pantalla de la cámara de seguridad mostraba un pasillo vacío de la galería, su nuevo cuadro. Una mujer frente a un espejo parecía burlarse de él. Garrett vio algo familiar en el reflejo distorsionado. Algo peligroso. Cerró las cámaras y sacó los papeles para el nuevo offshore. Le quedaban 2 semanas, tiempo suficiente para transferir los principales activos, y entonces podría empezar de nuevo. Después de todo, siempre había logrado salirse con la suya, pero había una extraña sensación de malestar que no lo dejaba en paz.
como si todos los hilos que había estado tejiendo durante años comenzaran a romperse uno a uno. El despacho del detective Mackenzie olía a café y a papel viejo. Meredith estaba revisando otro lote de papeles cuando se topó con un nombre familiar, Thomas Reynolds. Colocó la carpeta sobre el escritorio. Lo recuerdo. Vino a nuestra casa un mes antes de morir. Oficialmente fue un suicidio. Mackenzie golpeó el informe policial con un dedo. Pero antes de morir intentó ponerse en contacto con la SEC, y lo interesante es que encontraron archivos en su ordenador con pruebas de las maquinaciones de tu marido, aunque estaban todos encriptados. La policía cerró el caso demasiado rápido, en mi opinión. Algunos detectives recibieron ascensos inesperados. Meredith sintió un nudo en el estómago. ¿Crees que Garrett tuvo algo que ver con su muerte? Creo que tu marido haría cualquier cosa para mantener sus secretos. Y ahora está acorralado. Los inversores empiezan a hacer preguntas. Los bancos muestran interés por sus operaciones, por eso tiene tanta prisa por abrir la galería. Meredith sacó las tarjetas de invitación. Es su última oportunidad para crear la apariencia de un negocio exitoso y para hacer efectivo el resto de su dinero. Mackenzie le mostró una nueva impresión. Más de 3 millones han salido de sus cuentas en el extranjero en la última semana. Está cubriendo sus huellas. Entonces, tenemos que darnos prisa. Meredith abrió el portátil. Muéstrame el diseño de sus empresas de nuevo. Necesito entender cómo funciona todo. Pasaron las 2 horas siguientes descifrando una compleja red de empresas fantasma, directores ficticios y contratos falsos. Una historia de 10 años, tanto como el tiempo que llevaban casados. Dios, susurró Meredith recostándose en su silla. ¿Cómo pude estar tan ciega? Peyton no había planeado buscar nada en particular. Estaba ordenando el papeleo de la exposición cuando se topó con una carpeta extraña. Había caído detrás de un armario en el fondo de la galería, donde Garrett estaba apilando papeles. No entendió el primer documento. Algunos números, códigos, nombres de empresas, pero cuanto más leía, más fría se sentía por dentro. Allí estaba todo el plan: inversiones, blanqueo de dinero mediante la compra de cuadros, contratos falsos y su nombre en una lista de DAEs etiquetada como posible inversión. Peyton se sentó en el suelo, apoyada contra la pared. Los últimos 6 meses de su vida aparecían bajo una nueva luz. Su Buddy G, su ve todo, formaba parte del plan. Garrett no coleccionaba arte, coleccionaba formas convenientes de lavar dinero. Había una vieja carta manuscrita en la carpeta. Thomas Reynolds le rogó a Garrett que se detuviera, le advirtió de los riesgos, amenazó con revelar la verdad. «Todavía recuerdo cómo empezamos», escribió. «Eras un tipo ambicioso con grandes planes. ¿Cuándo se torció todo?» La fecha de la carta era una semana antes del suicidio de Reynolds. Peyton sacó su teléfono. Necesitaba hablar con alguien, pero no con Garrett. Ahora entendía que nunca lo había conocido. Desplazó el dedo por la pantalla. Peyton dejó que sus dedos se detuvieran en un número recién guardado en su teléfono. Savannah Forrest, pensó. La misma mujer de mirada penetrante que le había dejado una tarjeta con las simples palabras: «Si alguna vez necesitas hablar de algo, estoy aquí». Peyton vaciló por un momento. Después de todo, Savannah también formaba parte del plan, aunque sin querer. Sus ojos se posaron en el cuadro frente a ella, una mujer frente a un espejo. El reflejo distorsionado parecía casi un presagio. Marcó el número. «Doctora Forrest, soy Peyton Ramírez. Necesitamos hablar, ahora. He encontrado algo que creo que es importante». Hubo una pausa en el teléfono antes de que Savannah respondiera. «Ven ahora mismo y trae tus documentos contigo. Sal de la galería». Peyton observó por última vez sus cuadros. Ya no los veía como antes, como piezas de arte especiales y únicas. Ahora parecían meros decorados en una vasta escena de mentiras. «Todo debe parecer natural», pensó con firmeza.
Savannah colocó las invitaciones sobre la mesa de su oficina, mirando cada nombre con precisión. Cada invitado, cada pregunta, cada conversación aparentemente casual. Meredith echó un vistazo a la lista de invitados. Los nombres estaban cuidadosamente elegidos. Periodistas especializados en escándalos financieros, inversores que comenzaban a sospechar que algo no iba bien, antiguos socios de Garrett con rencores acumulados. «Y esto es interesante», comentó Savannah al detenerse en un nombre. «La viuda de Reynolds». «¿Estás segura?», preguntó Meredith. «Más que segura», respondió Savannah, sonriendo ligeramente. «Ella guarda copias de los documentos de su marido, los mismos que estaban encriptados. Pero Garrett no la reconocerá. No se han visto y ella ha cambiado desde la muerte de su marido». Peyton entró en la oficina, pálida y con los ojos enrojecidos. Había pasado los últimos días revisando los papeles encontrados en la galería. Cada nuevo detalle del plan de Garrett era como un golpe directo. «He revisado los contratos», dijo, colocando la carpeta sobre la mesa. «La galería está registrada a nombre de un testaferro, un hombre que murió hace 2 años. Un esquema clásico». Meredith asintió, comprendiendo. «A mi marido le gusta utilizar muertos en sus maquinaciones. No hacen preguntas». Peyton la miró por primera vez desde aquella reunión en la casa de Savannah, cuando le había revelado todo lo que había descubierto. «Lo siento, debería haberme dado cuenta antes». «No», negó Meredith, moviendo la cabeza. «Soy su esposa, y no he visto la verdad en 10 años. Es un mentiroso profesional, y tú solo eras una herramienta conveniente. Mi arte también lo fue». Peyton sonrió amargamente. «Sabes, realmente creí que él valoraba mi arte, pero lo que realmente valoraba era usarlo para blanquear dinero». Savannah golpeó la mesa con el bolígrafo, rompiendo el silencio. «Pero ahora podemos usar eso en su contra. La inauguración de la galería será su última actuación. La galería estaba llena de actividad. Garrett estaba supervisando meticulosamente cada detalle. La colocación de los cuadros, la iluminación, la disposición de los muebles. Nada podía fallar». «¿Está aprobada la lista de invitados?», le preguntó a su asistente. «Sí, pero Marcus está dudoso. Se han añadido algunos nombres de última hora». «¿Cómo cuáles?». «La viuda de un financiero, un par de periodistas de publicaciones económicas y la señora Holloway insistió en invitar a su amigo, el psicoterapeuta». Garrett frunció el ceño. Algo en esa lista le incomodaba, pero no lograba identificar qué era. «Revísalos a todos con lupa», ordenó, mientras se acercaba al cuadro central, el de la mujer frente al espejo. Peyton lo había pintado recientemente, y había algo perturbador en él, algo que parecía demasiado explícito. «Por cierto, ¿dónde está la artista? Se suponía que estaría aquí para la inspección final». «Dijo que estaba terminando los últimos detalles de la casa». Garrett sacó su teléfono. Peyton no había devuelto sus llamadas por 3er día consecutivo. Después de la fiesta extraña, ella había empezado a distanciarse, evitando encuentros. «¿Qué pasa con mi esposa?», preguntó con impaciencia. «Está trabajando en un proyecto de caridad, algo relacionado con el hospital infantil», respondió Marcus. Garrett asintió, aliviado por la explicación. Meredith siempre había sido predecible. Trabajo, caridad, club de lectura. La esposa perfecta que no hacía preguntas incómodas. El teléfono vibró. Un mensaje del banco. Otro gran inversor. Extracto de fondos. «Marcus», dijo Garrett con una voz fría, «ponte en contacto con nuestros socios en Hong Kong. Necesitamos acelerar el proceso». «Pero señor, es muy arriesgado». «Todo es arriesgado», respondió Garrett con determinación. «Si todo sale según el plan, nada podrá detenernos». Echó un último vistazo a la galería, su mente calculando cada paso. La clave es aguantar hasta la inauguración, y después habrá una nueva historia. Fuera, el sol se ponía,
proyectando sombras extrañas sobre las paredes. Garrett veía siluetas de sus pecados pasados, distorsionadas, como el reflejo en el cuadro de Peyton. Pero hacía mucho que había aprendido a no temer a las sombras. Después de todo, toda su vida se había construido sobre el arte del engaño. Este descubrimiento sería su obra maestra definitiva. Aún no sabía que 3 pares de ojos observaban cada uno de sus movimientos y que su obra maestra sería el último acto de una historia muy diferente. Todo termina mañana. Meredith estaba sentada en el despacho de Rachel Stone, firmando los últimos papeles. Faltaban solo 24 horas para la inauguración de la galería. La SEC ha recibido todas las pruebas, dijo la abogada señalando una pila de documentos. Estarán en la inauguración, de manera extraoficial, por supuesto, y la policía también. Todo está listo, solo falta una chispa. Meredith miró su anillo de boda. 10 años de matrimonio, 10 años viviendo una mentira. Es curioso, dijo en voz baja, pero ni siquiera estoy enfadada con él por engañarme. Es poco comparado con el resto, con Reynolds, con él también. Meredith sacó una vieja tarjeta de visita. Hablé con la viuda. Ella va a contar su historia a la prensa, justo en la inauguración. Garrett podría sospechar. Es demasiado tarde. Todas sus cuentas están bajo vigilancia. Tenemos los documentos. Lo único que le importa ahora es sacar lo último de su dinero a través de la galería. Sonó el teléfono. Savannah, Peyton está de acuerdo, dijo su amiga, sin rodeos. Ella hará una declaración. Contará cómo usó su arte para blanquear dinero. Meredith se tapó la cara con las manos. Ojos, pobre chica, pensó Garrett Holloway, otra víctima de sus encantos. ¿Cómo estaría aguantando? Pero era difícil para ella. Realmente había creído en su amor por el arte. En su estudio, Peyton observaba un cuadro sin terminar, el último de una historia que había comenzado hacía una semana, justo cuando encontró los papeles. En el lienzo, un hombre con traje caro extendía las manos hacia varios espejos, cada uno reflejando una versión diferente de él. Hombre de negocios, filántropo, amante, marido. Máscaras creadas con la precisión de un joyero. El teléfono volvió a vibrar, otra llamada perdida de Garrett. Lo había intentado 3 veces en 3 días. Contó el mensaje. Cariño, tenemos que hablar. Estoy preocupada. Mañana es un gran día. El gran día, su primera exposición individual, su gran debut, su última mentira. Peyton se acercó a la ventana. Desde abajo llegaba el bullicio de la ciudad, la vida de la gente común. ¿Cuándo había llegado tan lejos de esa normalidad? En el escritorio, una carpeta con documentos que tendría que presentar mañana. Pruebas de cómo había sido utilizada su arte para blanquear dinero, los planes, los tratos, las fechas. Eres especial, había dicho Garrett la primera vez que se conocieron. Especial, cómoda, controlable. Llamaron a la puerta. Un repartidor estaba en el umbral con un ramo de rosas blancas. Del señor Holloway, dijo tendiéndole una tarjeta. Para mi musa, mi inspiración. Peyton leyó la letra familiar. Mañana tu triunfo será nuestra felicidad compartida. Arrugó la nota y las rosas volaron a la papelera. Volvió al cuadro. Tenía que terminar la cara del protagonista. Todas las máscaras ya estaban pintadas. Lo más difícil ahora era mostrar lo que había debajo. El teléfono volvió a sonar. Sí, Savannah, ya recuerdo el plan, dijo, sin esperar una pregunta. Te lo contaré todo. Mañana, seguro que estás preparada. Peyton miró su nueva obra. Nunca he estado tan segura. Este cuadro va a ser mi verdadero debut, sin mentiras, sin máscaras. Después de la llamada, se quedó de pie junto a la ventana durante un largo rato. En algún lugar, en un lujoso piso con vistas al parque, Garrett probablemente estaba ensayando su discurso para mañana, sobre el apoyo a los jóvenes talentos, sobre la importancia de las artes, sobre un futuro brillante. Imaginaba su rostro cuando las máscaras comenzaran a caer, cuando la verdad saliera a la luz.
cuando todos sus reflejos se rompieran, como los espejos en su cuadro. «Lo siento», susurró Peyton cogiendo el pincel, «pero tú misma me enseñaste el principio fundamental del arte, mostrar la verdad, por fea que sea». Faltaban unas horas para el amanecer, poco más de 24 horas hasta el desenlace. Peyton empezó a dar los últimos retoques al cuadro. Sabía que esta obra sería su mejor creación, su último regalo al hombre que le había enseñado el arte del engaño. El piso de los Holloway estaba inusualmente tranquilo. Meredith se preparaba para la cena, eligiendo cuidadosamente su atuendo. Era la última noche de una vida familiar. Mañana todo cambiaría. En el tocador había una invitación para la inauguración de la galería. Letras doradas brillaban. «Tenemos el honor de invitarle a la inauguración de una estrella emergente del arte contemporáneo». «Te ves hermosa», dijo Garrett apareciendo en la puerta del dormitorio. «¿A dónde vas?», preguntó, observando cómo se ajustaba el collar de perlas, un regalo de él por su 5º aniversario de bodas. «A cenar con la junta del hospital infantil», respondió sonriendo. «¿Recuerdas que te lo dije?», dijo Garrett, pero Meredith notó algo en su mirada reflejada en el espejo. Algo había cambiado en los últimos días. Se había vuelto más atento. «¿Te quedas esta noche?», preguntó Garrett acercándose a ella. Se dio la vuelta como si esperara una respuesta distinta. «Normalmente, después de cenas como esta, te quedas en casa de Savannah. Hablas de caridad hasta por la mañana». Una ligera nota de ironía, de sospecha, se filtró en su voz. «No volveré esta noche. Mañana es el gran día, tu descubrimiento, nuestro descubrimiento». Se acercó a ella y le puso las manos sobre los hombros. «Sabes, hace tiempo que quiero preguntarte, ¿qué piensas del trabajo de Peyton?». Meredith se encontró con su mirada en el espejo. «Son cándidos», dijo, «sobre todo los últimos». «Sí, hay algo inquietante en sus nuevos cuadros». Sus dedos apretaron ligeramente sobre sus hombros y Meredith recordó ese gesto, un sutil movimiento de control, un signo de propiedad. «¿Te molesta algo?», preguntó, soltándose suavemente de él. «Solo pensamientos», respondió Meredith retrocediendo hacia la ventana. «Sabes, en los negocios es importante percibir los cambios, incluso los más imperceptibles». «¿Y cómo te sientes ahora?». Garrett se volvió hacia ella. En el crepúsculo, su rostro parecía una máscara. «El viento está cambiando, ¿no lo crees?», dijo él. Cuando Garrett se quedó solo, entró en su estudio. Sobre el escritorio había impresiones de transacciones bancarias, informes de seguridad y una lista de invitados para la inauguración de mañana. Algo se le escapaba, un detalle, un nexo que unía todo. Abrió el archivo de las cámaras de seguridad de la galería. Peyton no había estado allí en 3 días, no había devuelto las llamadas, había cancelado citas, y Meredith, su perfecta y predecible esposa, de repente parecía demasiado impecable. Cada coartada pensada, cada respuesta ensayada. El teléfono sonó. «Marcus, señor, hemos revisado la lista de invitados y hay algunas coincidencias extrañas». «¿Cómo cuáles?». «Periodistas especializados en escándalos corporativos y esta viuda que fue añadida de última hora». «¿La viuda de quién?». Garrett se quedó frío. «La viuda de Thomas Reynolds». Garrett se quedó en silencio, helado. Era un hombre que prefería no recordar a Reynolds. «Cancele el descubrimiento», dijo, con voz grave. «Pero, señor, causará alboroto, y las consecuencias, tenemos que...», vaciló Garrett. Meredith estaba de pie en la puerta de la oficina. ¿Cuánto tiempo llevaba allí? «¿Pasa algo?», preguntó con la preocupación habitual en su voz. «No, cosas del trabajo», sonrió Garrett. «No llegas tarde a cenar, ya me iba». Ella se dio la vuelta, pero, en ese momento, una tarjeta de visita cayó de su bolso. Garrett vislumbró el logotipo de la agencia de detectives Mackenzie. «Cariño, se te cayó», dijo.
Oh, gracias, respondió ella cogiendo la tarjeta sin prisa. Es para un proyecto benéfico. Tengo que buscar posibles patrocinadores. Su rostro permaneció impasible mientras él la observaba, ahora con una nueva sensación de desconfianza. Estaba sereno, demasiado sereno. Cuando la puerta se cerró tras ella, Garrett marcó el número de su banquero en Hong Kong. Inicie la transferencia inmediatamente, el importe total. Pero con el procedimiento, nos quedan menos de 24 horas. Se asomó a la ventana. Abajo, Meredith subía a un taxi. No iba en dirección al hospital. Garrett sacó su teléfono y abrió la foto del último cuadro de Peyton. Una mujer frente a un espejo, con un reflejo distorsionado. Ahora comprendía lo que tanto le había estado molestando. La mujer en el cuadro tenía la cara de su esposa. Marcus volvió a llamar. El asistente estaba intranquilo. Encuéntrame todo sobre Savannah Forest, inmediatamente. El viento estaba cambiando y, por primera vez en su vida, Garrett Holloway sintió que perdía el control de la situación. Pero ya era demasiado tarde. El piso de Savannah parecía el único lugar seguro para reunirse. Meredith estaba sentada en una silla, observando a Peyton, quien revisaba nerviosamente unos papeles. «Me ha llamado hoy», dijo Peyton en voz baja. 15 veces. No contesté. Está empezando a adivinar. Meredith dio un sorbo a su té de hierbas, su mirada fija en la joven. Había algo en sus ojos, como si estuviera tratando de armar un rompecabezas. ¿Crees que intentará cancelar la inauguración? Ya lo ha intentado. Le oí hablar con su asistente. Guardaron silencio un momento, dos mujeres atadas por un hombre y sus mentiras. ¿Sabes, Peyton? Levantó la vista. Hay algo que tengo que enseñarte. Sacó su teléfono y abrió una galería de fotos instantáneas de documentos. Extractos bancarios, cartas. Encontré esto en la galería una semana antes de darme cuenta de la verdad. Meredith miró las fotos. Algunos de los documentos los había visto antes en los informes del detective, pero también había algunos nuevos. Esta es una carta de Reynolds. Peyton señaló una instantánea. Intentó detener a Garrett, le advirtió de las consecuencias y una semana después se suicidó. Meredith sonrió con amargura. ¿O tuvo ayuda? Creo que ya no estoy segura de nada. El hombre con el que me casé nunca existió. Peyton se levantó y caminó hacia la ventana. Empezaba a llover fuera. Dijo que veía una profundidad especial en mis cuadros. La pureza, la verdad. Le temblaba la voz. Y en realidad, buscaba una forma de blanquear dinero a través de ellos del arte moderno. No es culpa tuya, dijo Meredith, acercándose a ella. No lo es. Yo intuí que algo iba mal. Ese piso, la galería, el éxito repentino, todo era demasiado perfecto. Él tiene un don para crear decorados perfectos. Meredith se acercó a Peyton. Yo viví en uno de esos durante 10 años. Mientras tanto, Garrett estaba en su oficina, rodeado de pantallas de ordenador, transacciones bancarias, grabaciones de seguridad, expedientes. Esto es todo lo que hemos podido encontrar sobre Savannah Forest. Marcus colocó una carpeta frente a él. Conexiones interesantes. ¿Cómo de interesantes? Dirige un grupo de asesoramiento para víctimas de fraudes financieros y entre sus pacientes está la viuda de Reynolds. Garrett se reclinó en su silla. Por supuesto, y ahora se van a reunir todos en la inauguración de la galería. ¿Podemos cancelar? No. Garrett negó con la cabeza. Eso solo confirmaría sus sospechas. Tenemos que adelantarnos a ellos. Abrió la carpeta que contenía la transferencia de fondos a Hong Kong. La transacción estaba bloqueada, un tipo de problema de confirmación. Contacta con nuestra gente en el banco a toda costa, pero el dinero debe haber salido esta mañana. El teléfono vibró. Un mensaje de Peyton. Perdón por el silencio. Nerviosa antes de la apertura. Podemos vernos ahora. Algo en la redacción de su mensaje alertó a Garrett. En esos meses,
Había estudiado su estilo de escritura. No era propio de ella. Marcus, comprueba dónde está mi mujer ahora. Según su teléfono, está en la junta del hospital infantil. Y su amiga, Savannah Forrest, la señal viene de su piso. Garrett marcó el número de su abogado. Necesito el papeleo para la venta de emergencia de la galería hoy mismo. Pero señor, eso es imposible. Encuentra una manera. Miró su reloj. Tienes 3 horas. Luego respondió a Peyton. Por supuesto, en 1 hora, en nuestro lugar habitual. Garrett sonrió. Si Peyton no venía, esa sería la confirmación final de sus sospechas. Encendió las cámaras de la galería. Su última pintura, una mujer frente a un espejo, ahora parecía un desafío directo, una advertencia que no había querido ver a tiempo. Una cosa más, titubeó Marcus en la puerta. En la lista de invitados para mañana hay representantes de la SEC, bajo el disfraz de críticos de arte. Muy elegante. Garrett se sirvió un whisky. Mi mujer me ha superado en el arte del engaño. Miró la foto familiar sobre la mesa. Ten años de matrimonio, perfectos. Ten años de mentiras impecables. Envía un equipo de vigilancia al piso de Savannah Forrest, ordenó, pero sin interferencias, que solo tomen notas. Cuando el ayudante se marchó, Garrett echó una larga mirada a la ciudad desde la ventana. En algún lugar, en el acogedor piso del terapeuta, 2 mujeres preparaban su perdición, y, por primera vez en su vida, Garrett no sabía cómo reproducir la situación. «Bravo, querida», susurró, levantando su copa. «Has demostrado ser una digna alumna». La inauguración de Nova Art ardía en luces. Los invitados llegaban en grupos, elegantes damas con trajes de noche, hombres con trajes caros. Los camareros servían champán y los fotógrafos hacían clic con sus cámaras. Meredith estaba en la entrada, impecable con un vestido negro, saludando a los invitados junto a su marido. La pareja perfecta. Eso era lo que probablemente pensó mucha gente. Una exposición estupenda. James Hawthorne estrechó la mano de Garrett. La magnitud de la inversión es particularmente impresionante. El arte requiere inversión, sonrió Garrett, pero Meredith notó que sus hombros se tensaban. Todas las figuras clave se habían reunido ya en el vestíbulo, periodistas que fingían estar interesados en la pintura, agentes de la SEC que fingían ser críticos de arte, la viuda de Reynolds. La viuda de Reynolds, una mujer elegante vestida de gris, a la que Garrett no había visto nunca, avanzó hacia el centro de la sala. «Señoras y señores», anunció el director de la galería levantando su copa. «Permítanme presentarles a nuestra estrella emergente, Peyton Ramírez». Peyton salió al público con un sencillo vestido blanco. Su presencia parecía casi etérea, fantasmal. Sus ojos se cruzaron con los de Meredith por un instante. «Quiero dar las gracias al hombre sin el cual esta exposición no habría tenido lugar», comenzó Peyton, su voz clara. «Al hombre que me enseñó lo más importante del arte, la capacidad de ver la verdad». Garrett se tensó. Algo en su voz no sonaba bien. «Mi última obra trata el tema de los reflejos». Peyton condujo al público hacia la pieza central del cuadro. La forma en que la realidad se distorsiona en los espejos de nuestra percepción. «Disculpe», se oyó una voz entre el público, un periodista de una publicación financiera. «¿Es cierto que el coste de estas obras está muy por encima del valor de mercado?» Esa pregunta provocó una respuesta de Hawthorne. Una cuestión interesante, sobre todo teniendo en cuenta que el dinero de los inversores... «Señores», Garrett interrumpió, adelantándose. «No mezclemos arte y finanzas», pero la viuda de Reynolds no se quedó atrás. Se dirigió al centro de la sala. «Mi marido también amaba el arte, antes de descubrir cómo se utilizaba en sus esquemas». La sala zumbó con murmullos. Los fotógrafos giraron sus cámaras. «Eso es una calumnia», exclamó Garrett, intentando mantener la calma. «Tengo todos los documentos».
Peyton sacó una carpeta de su bolso y, señalando su teléfono, mostró las fotos. ¿Estos documentos, señor Holloway? En ese momento, dos hombres se acercaron a Garrett mostrando sus placas de la SEC. Tenemos algunas preguntas. Todo ocurrió de forma vertiginosa. Los periodistas rodearon a Peyton, grabando su testimonio. Los inversores exigían explicaciones. Meredith observaba cómo el imperio de su marido se desmoronaba. Se situó en el centro de la sala, rodeada de sus acusadores, y por primera vez en su vida no supo qué decir. Peyton se volvió hacia ella. Todo este tiempo, aprendí de los mejores. Con un movimiento decidido, se quitó el anillo de casada y lo depositó en la bandeja del champán. Tú misma lo dijiste, es importante ver la verdad. La policía llegó 20 minutos después. Los periodistas grabaron cómo Garrett Holloway era conducido esposado fuera del evento. A última hora de la tarde, la noticia ya estaba en todos los noticieros y las redes sociales estaban desbordadas. Personas influyentes se apresuraron a negar conocer a Holloway. Exparejas testificaron en su contra. Peyton estaba junto a su último cuadro. La mujer frente al espejo parecía ahora más profética que nunca. ¿Qué harás ahora, Meredith?, preguntó Peyton, acercándose a ella. Voy a empezar de nuevo, sin el falso brillo y sin el dinero de otros. En la galería vacía, ambas miraron los cuadros, pruebas de su historia común, una historia de mentiras, traición y epifanía. «¿Sabes?», dijo Peyton, «él realmente me enseñó a ver la verdad, solo que no la que él quería mostrarme». Meredith asintió. Afuera, las luces de los coches de policía parpadeaban en la oscuridad. Las cámaras estaban listas para capturar cada detalle. Mañana, sus historias estarían en todos los periódicos, pero ahora, en el silencio de la galería, las dos mujeres se limitaron a contemplar el cuadro en el que el reflejo distorsionado mostraba por fin el verdadero rostro del hombre que había intentado engañarlas a todas. Esa fue su victoria compartida. La sala del tribunal parecía un teatro. Las mismas filas de espectadores, el mismo silencio pesado antes de que comenzara la acción. Meredith estaba sentada en la primera fila, observando la entrada de Garrett, acompañado de una escolta de seguridad. Las 2 semanas que habían pasado desde la escandalosa inauguración de la galería lo habían transformado. Atrás había quedado el estilo perfecto, el traje caro. Ahora llevaba una camisa sencilla. Pero lo más importante, la máscara de confianza que había llevado durante 10 años había desaparecido. El fiscal comenzó a leer los cargos. El acusado Garrett Holloway está acusado de fraude, blanqueo de dinero y creación de una estafa piramidal. La lista de cargos duró casi 10 minutos. Meredith escuchó los nombres familiares, las fechas, las cantidades, la historia de su matrimonio, ahora traducida a términos legales. ¿Cómo explica la transferencia de $2 millones a las cuentas de la galería?, preguntó el fiscal. Fue una inversión en arte, respondió Garrett en voz baja, sin su aplomo habitual. ¿Una inversión con dinero ajeno? ¿No con el dinero de sus clientes, que le confiaron sus ahorros? Los antiguos inversores de Garrett estaban sentados entre el público. Hawthorne, que había perdido 1/3 de su fortuna, entre otros, arruinados, hambrientos de justicia. Durante el descanso, Garrett trató de llamar la atención de Meredith, pero ella apartó la mirada. S.R.A. Holloway, un periodista se acercó. ¿Podría comentar sobre el testimonio de su exmarido? Exmarido, corrigió ella. Los papeles del divorcio son un asunto cerrado. A las afueras de la ciudad, Peyton extendió la pintura en su nuevo lugar. Un nuevo comienzo, sin ostentación, sin etiquetas de precios falsos. La iluminación es buena aquí, dijo Savannah, mirando alrededor de la habitación. Y el alquiler también. Peyton sonrió. Tendré que volver a trabajar a tiempo parcial, pero ahora eres libre de hacer lo que quieras. Tras el escándalo, todas las obras de Nova Art fueron incautadas como pruebas, excepto una.
La mujer frente al espejo. Esa fue tomada por Peyton la noche antes de la inauguración. ¿Sabes? Miró el cuadro apoyado en la pared. Pensé que sería más difícil empezar de nuevo. ¿Cómo te sientes ahora?, preguntó Savannah. Raro, libre. Da un poco de miedo. Cogió el pincel. Pero por primera vez en mucho tiempo sé lo que quiero decir con mis cuadros. Los primeros trazos comenzaron a aparecer en el nuevo lienzo. Una figura femenina que emergía de las sombras, con los espejos rotos detrás de ella. El artículo en Art Review salió fuerte. Savannah mostró la revista. Una historia sobre cómo el arte contemporáneo está siendo utilizado para el fraude financiero y cómo dos personas decidieron contar la verdad. Peyton dejó el pincel a un lado. ¿Cómo está Meredith aguantando? Ayer ratificó ante el tribunal. Savannah se detuvo, pensativa. Dice que lo más difícil ya ha pasado. Es difícil ver la verdadera cara de las cosas. La luz del sol se filtraba a través de la ventana del estudio, iluminando la ciudad que bullía, llena de la vida común de las personas comunes. Ahora, ella volvía a formar parte de ese mundo. Me han ofrecido una exposición, comentó Peyton mientras daba los últimos toques al lienzo. Una galería pequeña en Brooklyn, sin pretensiones ni grandes inversiones. ¿Y qué le respondiste? Que empezaría con este cuadro. Se giró hacia la obra, observando cómo la mujer en el lienzo comenzaba a tomar una forma más fuerte, más definida. Se habían acabado los reflejos distorsionados. ¿Sabes?, dijo mientras mezclaba las pinturas. Garrett me decía que me enseñó a ver la verdad en el arte, pero me enseñó, solo que no de la forma que él había planeado. Savannah se acercó a la ventana mirando las gotas de lluvia que comenzaban a caer. A veces, las lecciones más importantes las aprendemos de los maestros equivocados, no de la forma en que los imaginábamos. El estudio estaba impregnado del aroma de la pintura y la libertad. Peyton comenzaba una nueva etapa en su vida, con un lienzo en blanco, sin máscaras, sin precios inflados, sin expectativas ajenas. Mientras tanto, en algún tribunal, Garrett Holloway escuchaba el veredicto de su vida anterior, una vida construida sobre mentiras que, finalmente, se convirtieron en la verdad. Y ese fue el precio más alto que pagó por su arte del engaño. Meredith terminó de leer la última página del manuscrito y se recostó en la silla. 3 meses habían pasado desde el juicio y aún le costaba acostumbrarse al silencio del apartamento, a la ausencia de pasos ajenos, al perfume desconocido, a la necesidad de mantener la fachada de un matrimonio perfecto. ¿Qué te ha parecido el final?, preguntó Savannah mientras le pasaba una taza de café. No está mal, pero la autora exagera demasiado el crimen financiero. Ahora, Meredith era solo una editora. Ya no era la esposa de un magnate financiero, no formaba parte de la alta sociedad. Ahora era ella misma, y, en cierto modo, eso era lo más difícil. A veces me despierto y no puedo creer que todo haya sucedido realmente. 10 años de mi vida fueron una producción. Pero tú decidiste cómo terminarla, dijo Savannah sonriendo. Y le costó a Garrett 15 años de cárcel. La noticia del veredicto se convirtió en un fenómeno viral, el fin del imperio Holloway, la mayor estafa financiera de la década, cómo el arte contemporáneo se utilizó para lavar dinero. Meredith sacó una carpeta con los papeles del divorcio. Las últimas firmas se entregaron hace una semana. Los abogados de Garrett intentaron impugnar la división de bienes. Es difícil dividir algo cuando todo está embargado y los inversores han empezado a recibir pagos de los fondos de seguros, dijo Meredith sonriendo. Hawthorne ya ha recibido su parte, los demás tendrán que esperar. Sonó el timbre. Un mensajero dejó un paquete de documentos de la editorial, nuevos manuscritos para revisar, trabajo ordinario, vida ordinaria. Recibí una oferta para escribir un libro, comentó Meredith hojeando el correo. Es sobre toda la historia. ¿Y qué decidiste? Rechazarla.
Algunas historias es mejor dejarlas atrás. La sala estaba llena cuando se leyó el veredicto en el juicio de Lawrence, el director de Nova Art. Peyton estaba entre los testigos. Su testimonio ayudó a descubrir el plan de blanqueo de dinero a través de la venta de cuadros. El señor Lawrence es condenado a 8 años de prisión. Después del juicio, Peyton conoció a Marcus, el antiguo asistente de Garrett, que había evitado la cárcel a cambio de cooperar con la investigación. «¿Cómo va tu nueva exposición?», preguntó Marcus. «Pequeña, de verdad, en una galería de Brooklyn», sonrió, «sin precios inflados ni compradores ficticios. Sabes, realmente tienes talento. A tu manera retorcida», comentó Marcus con una sonrisa sardónica. «Vamos». Peyton sacudió la cabeza. «Solo me veía como una herramienta, como todo el mundo». Esa tarde, en su nuevo estudio, Peyton trabajaba en una serie de cuadros que había llamado Renacimiento. Era una historia sobre cómo las mentiras podían conducir a la verdad. Su teléfono sonó varias veces. Galeristas, periodistas, coleccionistas. La historia le había dado cierta notoriedad, pero ahora era más cautelosa con las ofertas que aceptaba. «Un cuadro de Nova Art se vendió en subasta», informó Savannah. «El de la mujer frente al espejo». «¿Cuánto?» $100,000. Dicen que el comprador es del Museo de Arte Moderno». Peyton soltó una risa irónica. «La única obra honesta resulta ser realmente valiosa». Las noticias seguían hablando de las repercusiones del escándalo. La Comisión de Valores había comenzado una auditoría masiva del mercado del arte. Surgieron nuevos esquemas, nuevos nombres. «¿Sabes?», comentó un periodista que la había entrevistado, «esta historia ha cambiado la percepción del arte contemporáneo. Ahora la gente presta más atención a los precios y la procedencia de las obras». «Quizá ese era el objetivo», respondió Peyton. «Aprender a distinguir lo real de lo falso». El estudio estaba lleno de los aromas de los colores y la libertad. De las paredes colgaban bocetos de nuevas obras, sin reflejos extravagantes ni caras distorsionadas, solo historias sinceras, contadas con el lenguaje del color y la forma. Y en alguna celda de prisión, Garrett Holloway probablemente estaba pensando en cómo su mejor estafa se había venido abajo. Cómo las dos mujeres que intentó manipular habían encontrado la fuerza para decir la verdad. Y esa fue la mejor venganza, seguir adelante con sus vidas, dejándolo atrás, con los fragmentos de los espejos rotos. Un año después, el Brooklyn Art Space estaba lleno de gente. La nueva exposición de Peyton Ramírez no atraía atención por el escándalo, sino por la sinceridad y profundidad de la obra. Meredith se detuvo frente al cuadro central, un tríptico titulado Verdad. 3 retratos femeninos, el primero en la sombra, el segundo en un momento de epifanía, el tercero a plena luz. En el último, Meredith reconoció sus propios rasgos. «¿Te gusta?», preguntó Peyton en silencio, tendiéndole un vaso de vino. «Es muy preciso, sobre todo las transiciones entre los estados». Durante ese año apenas se habían visto, cada una construyendo su nueva vida. Aunque sus vidas habían tomado caminos muy diferentes, todavía mantenían un vínculo especial, ese que se forjó a partir de un pasado compartido. «¿Te has enterado de las últimas noticias?», preguntó Peyton en voz baja. «Garrett pidió la libertad condicional», respondió Meredith, su tono serio, «y le fue denegada». «Demasiados detalles nuevos salieron durante la investigación», continuó Meredith con un suspiro. «El año los había cambiado a ambas». Meredith volvió a su trabajo en la editorial, pero ahora ocupaba una posición de liderazgo. Su experiencia en la denuncia de fraudes financieros le resultó sorprendentemente útil al trabajar en libros de no ficción. «¿Recuerdas a Marcus?», preguntó Peyton mientras le mostraba un artículo en su teléfono. «Ahora es consultor para la Comisión de Valores. Ayuda a detectar fraudes en el negocio del arte. Es fascinante cómo todo está tan conectado». Meredith miró a su alrededor,
asintiendo con una leve sonrisa. Por cierto, Hawthorne, la semana pasada recuperó totalmente sus inversiones y ahora está dirigiendo un fondo que ayuda a las víctimas de delitos financieros. En el otro extremo de la sala, Savannah hablaba con los periodistas. Su investigación sobre el impacto psicológico de los fraudes financieros había ganado gran atención. ¿Sabes qué?, comentó Peyton señalando un cuadro en un rincón. Lo pinté para ti. El lienzo mostraba a una mujer quemando fotografías y las cenizas se transformaban en mariposas que volaban hacia la ventana abierta. Se llama soltar, sonrió la artista, porque a veces para ver el futuro es necesario dejar ir el pasado. Un joven periodista se acercó. ¿Es cierto que su historia es la base de un nuevo proyecto de ley para regular el mercado del arte? En parte, respondió Peyton mirando a Meredith. Pero lo esencial no son las leyes, sino las personas y su disposición a ver la verdad. Después de la exposición se sentaron en un pequeño café cercano, hablando sobre el futuro. Peyton había recibido una subvención para una serie de clases magistrales para jóvenes artistas, y Meredith planeaba fundar su propia editorial. Y sabes, agregó Meredith, la viuda de Reynolds se unió a nosotros. Ahora ha creado una fundación para apoyar a quienes denuncian delitos corporativos. El círculo se ha cerrado, dijo Peyton, mirando con satisfacción. Meredith miró por la ventana reflexionando. ¿Recuerdas cómo comenzó todo? Un recibo al azar y un cuadro. Sí, el de reflejo distorsionado que ahora cuelga en el Museo de Arte Moderno, respondió Savannah sonriendo, como si fuera un símbolo de una época que llegaba a su fin. La lluvia comenzaba a caer afuera. En ese pequeño café de Brooklyn, 3 mujeres discutían sobre sus futuros, mientras de vez en cuando recordaban el pasado. Y en algún lugar de la biblioteca de la prisión, Garrett Holloway hojeaba un periódico que hablaba de una nueva exposición de Peyton Ramírez. El artículo se titulaba El arte de la verdad. En su celda, Garrett colgaba una reproducción del mismo cuadro, una mujer frente al espejo. Cada día, ese cuadro le recordaba cómo sus mentiras se habían transformado en la verdad de otra persona. Y ese fue el desenlace más justo para una historia que comenzó en un pequeño piso de un barrio humilde. Un final en el que todos recibieron lo que merecían. Algunos, la libertad, otros, la verdad, y otros, tiempo para reflexionar sobre el precio de sus mentiras.